Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros. Esta semana fue muy especial. Empezó con un gran problema, que fue la intervención directa de Estados Unidos en el problema de Israel e Irán, con un ataque sorpresivo el sábado pasado sobre las instalaciones nucleares a ese país por parte de Estados Unidos. La verdad, quiero confesar que ese sábado y todavía el domingo, mis predicciones, por lo menos las mías personales, eran muy distintas a lo que finalmente ocurrió. Yo pensaba que el peso se iba a devaluar, se iba a mover a niveles de 19.50. Yo pensaba que el petróleo se iba a ir a niveles de $80 el barril, el WTI. También tenía la impresión de que las bolsas alrededor del mundo iban a tener una contracción de entre el 3 y el 4%, pues porque siempre cuando se inicia una guerra eso es una mala noticia, y sobre todo cuando en ella participa alguien como los Estados Unidos. Afortunadamente, me equivoqué absolutamente en todas mis predicciones, y lo que vimos a partir del lunes fue exactamente lo contrario. El peso, que había perdido valor en el fin de semana y se había ido arriba de 19 hasta 19.30 prácticamente, se empezó a bajar y se empezó a revaluar, y actualmente lo tenemos en 18 y pico, 18.86. El petróleo no solo no subió, cayó 7%, llegó a tocar los $60 el barril. De ese tamaño fue mi error. Y las bolsas, pues todas abrieron al alza lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y por eso los resultados que les voy a dar son bastante buenos. Fue una jornada bursátil bastante interesante, la de la semana que está terminando. El Nikkei subió en la semana el 4.55, el Shanghai Composite subió 1.95, el Eurostock 600 subió 1.23, el Dow Jones 3.72 positivo, el Standard & Poor's 3.49 positivo, Nasdaq 4.27 positivo, la Bolsa Mexicana de Valores también subió 2.48 y el índice de Asia Pacífico subió 3.18. En cambio, el dólar perdió valor desde el 19.17 al 18.85 y el euro pues siguió apreciándose con respecto al dólar y de 1.15 pasó a 1.17. El barril después recuperó un poco, sin embargo, en la semana tuvo una baja del 7.95, que equivalió a 11.89, perdón, perdió 11.89 en la semana, y el precio cerró en $66 el barril. O sea, de ese tamaño fue el error de mis predicciones. Afortunadamente, tuvimos una magnífica semana bursátil. Pero bueno, para explicar el por qué sucedió esto y a dónde vamos y qué podemos esperar, pues yo le pregunto al licenciado Gordillo cómo la ve. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no pasó algo tan malo? Y sobre todo, ¿a dónde vamos? Gracias, Manolo. Saludos a todos. Sí, efectivamente, no hay una razón detrás no es de que no le hayas adivinado a la predicción. Lo que sucede es que este era el peor escenario, el que interviniera Estados Unidos en la guerra era el peor escenario de todos por el riesgo que implicaba esta decisión. ¿Y cuál es el riesgo principal? Pues que se escalara la guerra, o sea, que se vieran involucrados muchos más países del Medio Oriente, que viéramos posiciones negativas por parte de algunos aliados de Irán, como son China o Rusia. Ese era el riesgo de lo que hizo Estados Unidos. Sin embargo, tuvo suerte, no resultó en consecuencia el riesgo que se contemplaba. Se notó a un Irán un poco aislado, no vimos reacciones por parte de Rusia ni por parte de India. Vimos que no le convenía, o por lo menos así lo amenazaron a la India,
tratar de cerrar el estrecho de Hormuz, pues tuvo que decir, su respuesta tuvo que ser anticipada. Le dijo a Estados Unidos, voy a atacarte a tal hora, lo anunció, un poco más simbólico su respuesta, y el mercado lo interpretó, y mismo Estados Unidos es que estaba en dirección a buscar la paz. Y bueno, entonces Trump aprovechó esto para decir, bueno, yo voy a conseguir la paz, y es lo que ha estado haciendo en la semana, tratando de juntar y firmar tanto Israel como Irán en una paz muy forzada. Esto inmediatamente al mercado lo pasa a la media vuelta, nos hace ver otras cosas importantes, como es los temas comerciales, como son las decisiones de política monetaria, las decisiones fiscales que están por decidirse en Estados Unidos, pero deja el problema todavía inestable, tiene sus consecuencias. Por lo pronto el mercado lo toma positivo, es favorable en el corto plazo, vamos a ver si fue buena decisión más adelante, ¿no? Bueno, yo creo en principio, pues le salió bien a Trump la jugada, ¿no? Y logró sentarlos en la mesa de negociaciones. Y como bien dices, es una paz bastante frágil, pero bueno, el escenario distinto pues, era mucho más terrible, ¿no? Qué bueno que finalmente se acordó esto. No se sabe todavía a ciencia cierta cuál fue el daño que le causó Estados Unidos a los arsenales nucleares que tiene Irán. Estará por verse en las próximas fechas. Sin embargo, al final, yo creo que algún daño importante sí le hizo, porque tampoco era tan fácil sentar en la mesa de negociaciones a Irán. O sea que una buena dentro de las muchas malas. El mercado ahora vuelve a poner la atención, como bien dices, en la parte comercial. También hay una buena noticia, ¿no? Dijo Trump que el 9 de julio no era una fecha crítica para ello. Acuérdense que lo había fijado como la terminación del periodo de pausa, y que ahí se aplicarían ya los aranceles recíprocos en cuanto a las negociaciones que se hayan llevado a cabo. Al decir que no es una fecha crítica, pues quiere decir que se pueden extender esta fecha según vaya negociando. Hay una buena noticia, que es que aparentemente ya llegaron a un acuerdo importante con China, que era quizá una de las negociaciones más difíciles. Queda pendiente la parte de la Unión Europea, algunos datos más particulares entre México y Canadá que todavía están pendientes, pero aparentemente también hay avances. O sea que todo eso abonó al buen resultado bursátil que tuvimos en la semana. Eso en cuanto al conflicto en Medio Oriente, pero también es interesante que nos platique sobre la presentación que hizo Jerome Powell al Congreso norteamericano, porque pues este insujeto, que es el presidente de la Reserva Federal, sigue estando bajo serios ataques por parte de Donald Trump, ¿no? ¿Cómo viste la presentación de Powell y qué podemos esperar? Bueno, al mercado le hizo ruido porque al principio de la semana vimos muchas declaraciones de algunos integrantes de la Fed abriendo la oportunidad de que a lo mejor sí estaban en condiciones de volver a bajar la tasa de interés de fondeo tan pronto como en su reunión de julio. Entonces, ahora que viene a compadecer con el Senado, vemos a un Powell que mantiene su postura de que hay que esperarse, que no hay prisa. Y lo que le preocupa a Powell es que los incrementos por los temas arancelarios van a venir en los próximos meses. Los productores han aguantado no pasarle el costo a los consumidores, pero no van a poder por mucho tiempo hacerlo. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es la prisa? Vamos a esperarnos unos meses antes de reanudar esta situación. Pero al gobierno le urge que bajen tasas de interés por la presión que tiene fiscal, por la presión que tiene para mantener su esquema económico. Primero, el mercado le urge a los empresarios certidumbre. Y una vez ya medido el nivel, entonces podríamos dimensionar cuál podría ser el efecto en los precios, y entonces sí tener una mejor evaluación por parte de la Reserva Federal que en cuándo podría reanudar una baja en las tasas de interés. El presidente de la Fed termina en mayo del año que entra y podría adelantarse el anuncio tan pronto como septiembre. También me gustaría platicar sobre México. Hubo información muy interesante sobre la inflación. La nominal tuvo una ligera mejora, bajó de la última quincena de mayo a la de junio del 4.61 al 4.51. Sin embargo, en la subyacente sucedió al revés, ¿no? Pasó esta de 4.10 a 4.20 de mayo
al 15 de junio. En fin, un resultado mixto que no limitó en nada la decisión que tomó el Banco de México de bajar 50 puntos la tasa de interés. Aquí creo que lo más importante para nuestra audiencia, mi querido Jorge, es qué podemos esperar de la tasa de interés en México hacia diciembre por parte del Banco de México. ¿Seguirá tan agresivo con bajas de medio punto? ¿Lo podrá hacer? ¿El mercado se lo va a permitir? ¿O a lo mejor hay movimientos mucho más leves, algunas pausas en las 4 próximas reuniones que quedan pendientes? En fin, ¿cuál es tu opinión? Bueno, nosotros vemos una clara estrategia del Banco de México de bajar rápidamente lo más que puede la tasa de fondeo. Está dejando a un lado este análisis de data, de información sobre inflación y hasta dónde puede forzar en donde el diferencial de tasas con Estados Unidos no provoque a lo mejor alguna salida de capitales y afectaciones al tipo de cambio. Entonces, en ese juego está. Sabe que tiene ahorita condiciones porque la debilidad económica le permite decirle que la inflación no va a rebotar de ciertos niveles, que va a contenerse y va a bajar del 4% a final de año. Y entonces esto le pone el 8%. El problema es que ya hasta aquí creo que llega a su límite y va a haber una discusión más fuerte hacia adelante. Ya en su comunicado dice que las bajas siguientes van a ser de menor magnitud o podemos haber algunas pausas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hacia adelante. Todavía el mercado espera que de aquí a fin de año baje otros 50 puntos base la tasa, que quizás cierre en 7,5, pero va a ser con mucha más discusión y más análisis, ¿no? Pues sí, ojalá y se pueda llevar a cabo esta estrategia, no tanto porque el bajar la tasa apoye el crecimiento de la economía mexicana. Yo creo que el impacto de la tasa en el crecimiento económico es muy limitado. Con todo y que baje la tasa, de todas maneras la perspectiva de crecimiento pinta muy mal. Sin embargo, hay un enorme beneficio en el costo del financiamiento de la deuda en pesos, ¿no? El bajar la tasa de referencia hasta el 7,5, bueno, venimos del 11,25, abarataría muchísimo el financiamiento en pesos de la deuda interna que tenemos, que es muy grande. Y esto sí ayudaría mucho a contener el déficit fiscal, ayudaría a las finanzas públicas, que siguen estando muy presionadas. O sea que es un buen intento. Ojalá y lo logre Banjico. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, acompañándonos semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva.